Antonio Quinteros conduce el debate. Hablemos el lunes por ADN, actualidad y los temas que generan discusión. 9:31 PM, hablemos el lunes aquí en ADN Radio. Siempre que yo he hecho este programa he descubierto que una de las partes más entretenidas es lo que se habla de los comerciales. Pero bueno, así es la cosa. No, si no se trata de censura bajo ninguna circunstancia. Lo que pasa es que siempre se da una dinámica que otra energía muy muy interesante. Vamos a tratar de graficarlo durante el programa. Hashtag hablemos el lunes ADN. Ustedes nos envían sus comentarios, consultas para los invitados de esta noche. Estamos con Alejandro Guillé, Pedro Brown y Marco Enrique Sominami. Les decía yo al inicio, está interesante, a ver si lo podemos conversar un ratito, esta coyuntura, esta controversia que se ha dado entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Carabineros. También en un momento me parece particularmente sensible de cara a la ciudadanía con el tema de la seguridad ciudadana, con lo que fue, la muerte del cabo Gálvez la semana pasada. Habló sobre esto el senador RN Francisco Chaguán, luego seguimos conversando. La directora del Instituto de Derechos Humanos debe retirar esos textos que debilitan aún más la autoridad de Carabineros e investigaciones, y en definitiva pedimos que solicite disculpas públicas. De lo contrario, nosotros creemos, como senadores de Renovación Nacional, debe renunciar a su cargo. La verdad es que yo le pediría a los parlamentarios que leyeran la ley 20.405 que crea el instituto. Las únicas personas que podrían pedir mi renuncia son los integrantes del Consejo del Instituto, y como ustedes ven, no tendría por qué pedir disculpas, porque la verdad es que nosotros no consideramos que hayamos denigrado a Carabineros. Para conversar y discutir sobre el Chile de hoy, hablemos el lunes por ADN 91.7, actualidad, deportes, noticias. Pedro, ¿debe renunciar Lorena Frías? Bueno, yo he sido bastante clara en decir que los parlamentarios no tenemos cómo pedirle la renuncia tampoco, así que puede ser un ejercicio un poquito estéril. Pero sí, a mí me llama la atención, porque hay un cierto sesgo político en los derechos humanos en Chile. Y yo creo que eso también es parte de lo que tenemos que vencer. Tenemos que vencer la lógica del sí y el no, tenemos que vencer la lógica del binominal. Creo que hemos avanzado bastante, ya tenemos un sistema electoral distinto, que nos va a agrupar de una manera distinta, pero creo que los derechos humanos no es capital de un sector político. Y cuando se trata de asociar que Carabineros perteneciera estuviese asociado a la derecha, yo creo que es un error. Carabineros pertenece a todos los chilenos, creo que es una institución que es sumamente apreciada, y no hay la misma fuerza por el Instituto Nacional de Derechos Humanos cuando se asesina un carabinero la semana pasada, como existe sí la fuerza para reclamar por la eventual represión que podría existir en alguna manifestación. Entonces yo creo que ahí se produce una descompensación y un desequilibrio que no es bueno, porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos debiera ser ecuánime con todas las causas. Deberíamos verlo con la misma fuerza luchando por la causa de las cárceles. Creo que ahí hay una tremenda causa moderna de los derechos humanos. No está solamente circunscrito a las aberraciones del régimen militar y de la dictadura. Yo creo que no está circunscrito únicamente a eso y las consecuencias que esto ha tenido obviamente en nuestra historia. Creo que es relevante, pero no es lo único, y creo que ahí se produce un desequilibrio que no es bueno y no contribuye a terminar con esta lógica tan de pasado que tiene que ver con el sí y el no, que todavía está instalado en nuestro país. ¿Es patrimonio de la izquierda el tema de los derechos humanos, Marco? No. O sea, hay un daño. Al menos así lo plantea. Además, el título. Yo estoy de acuerdo con Pedro. Que sea un patrimonio. Creo que muchas veces se trata de instalar que es un patrimonio. Correcto. No tengo ninguna duda de las credenciales democráticas de Pedro, y es muy agradable por hablar en estos términos, no así, con mucho respeto, con otros parlamentarios que uno está obligado a recordar que a su papá lo mataron. Pero no es, en este caso hay un espacio distinto para conversar desde la buena fe del futuro. No, yo creo que no es monopolio de la izquierda. Creo que efectivamente el Instituto de Derechos Humanos tiene que hacer un esfuerzo doble para también cuando matan a un carabinero, como vi la foto, la Karen me la mostró anoche. Bueno, es muy brutal, uno se olvida, pero detrás hay un niño, o sea, es todo muy impactante. Y Carabinero es una institución súper loable en un conjunto de Perdón, yo creo que sorprendió, déjenme a mi visión ciudadana, yo creo que a harta gente sorprendió la actitud de Lorena Frías frente a la muerte del carabinero. Porque de una manera como que no sé si minimizó, quiero ser bien cuidadoso también, pero dijo, claro, la democracia tiene herramientas para enfrentar esto. No sé, fue bien, a mí me parece un poco chocante, para decirlo con franqueza lo que ya. Yo me inscribo en eso también. Eso ya creo chocante, que hay que conmoverse y es igual de, en fin, sí. Es terrible, es muy complejo el tema por las fuerzas del orden y la seguridad, tienen monopolio de la fuerza, sí, es más complicado, claro. Pero yo también, igual que tú, me llevé la misma sensación. Mira, yo creo Alejandro que para que la gente que se está enchufando y hacer una reflexión que vaya más allá de decir lo que es de buen tono en estas circunstancias. Esta es una respuesta del general González a un texto que están elaborando en el Instituto de Derechos Humanos
para alumnos de enseñanza media, en que se señala la idea de que Carabineros usa con más o menos frecuencia las detenciones en las marchas estudiantiles para evitar la libre reunión de las personas que luchan por sus derechos. Tú comprendes que en un libro que pretende educar a los jóvenes en sus derechos es una frase desafortunada, porque supone que Carabineros sistemáticamente hace eso para impedir la libre reunión, y eso no es cierto. Ahora, distinto es decir que cuando un joven en el ejercicio de su derecho es detenido, se le enumeraran cuáles son los derechos a los que tiene cuando es detenido, con razón o sin razón. Y ahí es distinto, porque estás educando de que te tienen que leer tus derechos, que no te pueden golpear, ahí te creo. Ahora, el instituto de lo que tiene que hacer es que en aquellos casos ocasionales en que ha habido un uso quizás excesivo de la fuerza o procedimiento inadecuado, tiene que hacer la corrección, porque todas las instituciones del Estado deben ser fiscalizadas y que tienen que someterse al Estado de Derecho dentro de las normas y facultades que la ley da, y no pueden ir más lejos. Y por lo tanto ellos cumplen su función. Por lo tanto yo creo que esto debería arreglarse más con un poquito más de sensatez de las partes, porque tampoco podemos pensar que no se le hace justicia al carabinero porque los jóvenes protestan en una marcha. Es muy distinto al carabinero que de alguna manera queda con moretón en una marcha estudiantil donde hay incidentes, del carabinero asesinado alevosamente por bandas criminales del tenor que sean, pseudopolíticas o narcotráfico, donde además se están mezclando cada vez más todas las cosas. Y en ese sentido Carabinero tiene toda razón al reclamar que están muriendo carabineros y quedan en la impunidad, o cuando un carabinero es golpeado, tiene que haber consecuencias. Y eso vale para todas las autoridades, porque por algo son autoridades, y aquí se está permitiendo que en el exceso de las circunstancias las autoridades sean golpeadas y no pasa nada. Y se llega a los tribunales y hay problemas con los elementos de prueba y nunca hemos logrado resolver. Entonces al final, cosas que uno ve por lo demás en presencia o que ve en televisión, de no solo desorden de la vía pública, sino destrozo a la propiedad, agresión a personas, agresión a las policías, y al final no queda en nada. Eso tampoco es razonable. Entonces tenemos un problema que tenemos que buscar una buena solución. Tenemos una declaración de un ex carabinero bien impresionante, la hizo ADN Contigo. Mire, lo invito a escucharla. Yo pienso que los verdaderos asesinos están dentro de los oficiales de Carabineros, están en nuestra propia institución, quienes nos asesinan Carabineros todos los días, ¿cierto? Suicidio, carabineros que son dados de baja, ¿cierto? Sin ningún tipo de previsión, como les decía, dejando sus familias totalmente abandonadas. Y bueno, con respecto a los carabineros que mueren en actos de servicio, ¿cierto? También se les promete mucho, pero al final ahí está la familia, abandonada. Hablemos el lunes y hablemos por las antenas y pantallas de ADN. Sigue nuestra transmisión en vivo en adnradio.cl y conéctate con los temas del Chile de hoy. Bueno, estábamos escuchando a Hernán Leiva, que un ex carabinero que realizó esta dura crítica a los altos mandos por el abandono de su persona. Él participó en esta marcha que hubo el sábado, no sé si la vieron, una marcha que congregó un grupo de personas. Carabineros también parece estar, Marco, en una disyuntiva importante, ¿no? ¿Lo ves así o no? Sí, o sea, la discusión sobre nuestras fuerzas del orden de seguridad es una discusión muy pobre la que tenemos. El senador, que es un poco mayor, pero lo digo en buena onda, en los 60 había una discusión... No, pero había una discusión más rica. O sea, porque tú, déjame hacer la comparación. Mi propio padre tenía una reflexión súper rica sobre... Uno puede no estar de acuerdo sobre las Fuerzas Armadas, pero ustedes lo están viviendo como parlamentarios. La discusión sobre las Fuerzas Armadas y los carabineros en Chile es cero desde la clase política. Sí. No hemos logrado poner en cuestión la ley de reserva del cobre, no hemos discutido qué estudian nuestros carabineros, cuáles son los textos, cómo se forman, cuáles son sus teóricos, cuáles son los textos. No tenemos idea. La clase política parece, producto de la dictadura y completamente disociada de la discusión formativa. Por ejemplo, y aquí termino, con una estructura, lo digo con mucho respeto, pero hiperclasista de las Fuerzas Armadas. Los carabineros tienen dos mundos: el mundo de los que no tienen plata y que con mucha dificultad pueden pasar de suboficial a oficial, y el mundo de la oficialía, que es un mundo espectacular, súper bien formado y todo. Y hay una diferencia de calidad de las remuneraciones, de la formación. Entonces, nunca hemos podido discutir, lo digo en buena onda, porque soy gran admirador de verdad de nuestras policías. Uno tiene miles de reparos, hay miles de cosas que denunciar, pero en el promedio, yo recuerdo una prima hermana mía que fue exiliada en México, que te contaba que cuando te para un policía sale arrancando en México, porque es más peligroso que te arresten, que te pare un policía a que te atienda. O sea, en el promedio soy un hombre orgulloso, pero también digo que una autocrítica. En los programas de gobierno nuestras reflexiones son
perdón, tú has sido periodista de los programas y nos has entrevistado, nosotros mismos somos muy pobres. Nadie ha planteado más gasto en armamento, menos, ¿en qué? ¿Dónde están las masas críticas? Bueno, yo estoy ahora de presidente de la Comisión de Defensa del Senado. Hicimos el enroque de energía, minería a defensa. Y en la agenda de este año, y además del año pasado, discutimos largamente el rol de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia y de catástrofe. Y con un espíritu muy unitario, los senadores de todos los sectores coincidimos en que las Fuerzas Armadas tienen que tener un mayor espacio para la discusión, lo mismo la policía y investigaciones, en el restablecimiento de situaciones críticas, porque son recursos que el país dispone, profesionales altamente calificados. Y puedo dar fe que lo que pasó, al menos en Antofagasta, he sido testigo de un trabajo de los uniformados junto con el mundo civil, muy coordinado, muy respetuoso mutuamente, y además el general a cargo de la zona de emergencia, el general Claudio Hernández, desde un primer momento dijo: nosotros venimos a trabajar y a colaborar con ustedes, así que llámeme a la alcaldesa, llámeme a este, llámeme a este otro. Los puso ahí, lo que no habían logrado entenderse durante todo el día las autoridades respectivas, los puso a trabajar juntos y se acabó la tontera. Y logró organizar la situación. Lo valora harto, ¿eh? Sí, yo creo que hay que ser justo en este momento. En Antofagasta y en Taltal, como nunca no hubo incidentes delictuales en una ciudad que se puso a trabajar por salir adelante. Y lo mismo pasó en Taltal. Y ahí también hubo intervención, y yo creo que es hora de que hagamos un reencuentro en función de un plan de desarrollo estratégico. Yo creo que efectivamente no tiene sentido estar hablando de lo que pasó 40 años atrás. La historia de Chile ha tenido momentos muy duros y de quiebres anteriores, y el error fue aislar a las Fuerzas Armadas y aislar a la propia policía muchas veces. Y hay dos matices. Yo creo que lo que debemos hacer es acercar más a la Fuerza Armada a la civilidad y mutuamente, en un plan de colaboración y un rol más activo en tareas en la sociedad civil que incluso van más allá que las puras situaciones de emergencia o de catástrofe, porque se han mostrado efectivos. Y por otro lado, discutir también más los temas de formación para acercarlos más al mundo académico. Hay una cierta tendencia en Chile a que los militares hagan mucha vida de cuartel. Hay que sacarlos del cuartel a la vida civil. Y en el caso de Carabineros es una fuerza policial militarizada, no lo olviden. Esto no es la policía de Nueva York, donde se elige por voto popular al prefecto y donde son ciudadanos civiles que cumplen funciones de seguridad y son especialistas. En Chile, Carabineros es una fuerza militarizada y se hizo para evitar la corrupción y puso un orden en una época que había muchas policías y eso tuvo sus logros. Pero hay que discutir los procedimientos en un país que además es muy jerárquico, muy autoritario, que deja poco espacio a la expresión ciudadana y por lo tanto Carabineros responde a la lógica de ese sistema. No es que lo hacen por voluntad propia, sino que han sido formados en un contexto. Ahora, la ley reservada al cobre también la vamos a discutir este año. Vamos a avanzar a los proyectos, al financiamiento plurianual de la Fuerza Armada con un fondo de contingencia, y la ley del cobre va a financiar los proyectos estructurales de Codelco, capitalizarse, y esperamos que una parte más significativa que es las regiones donde está la industria, ¿no? Fíjate que Marcelo Pereira escribe: un carabinero asume que puede morir en actos de servicio distintos que asuma que jueguen al tiro al blanco con él. Claro, hay harta gente escribiendo sobre este tema, también están escribiendo del norte, de Chuquicamata. Pedro, ¿cómo ves tú este tema? Mira, un paréntesis, hace un tiempo atrás yo le hice una entrevista bien larga, bien de fondo, al general Oviedo, al director, al comandante jefe del ejército, que estamos hablando de Carabineros, pero me parece que es atingente. Y fíjate, me sorprendió la apertura de Oviedo. Yo le pregunté por los homosexuales de la Fuerza Armada, por el tema de la información sobre el tema de los derechos humanos. Es decir, me topé con una persona que no tenía y por eso lo digo públicamente, me tomé con una persona que no tenía ningún problema de hablar de cualquier situación que atañe, ¿cierto?, al país. Quizás esa discusión falta un poco con Carabineros, Pedro, no sé. Sí, yo creo que no necesariamente la responsabilidad pasa por las propias Fuerzas Armadas o Carabineros. Yo creo que nosotros desde la política tenemos mucho que decir, porque tampoco le generamos los espacios a las Fuerzas Armadas para que se puedan integrar hacia la sociedad civil. El rol que ellos pueden cumplir en muchas materias, no solamente, como decía muy bien Alejandro, en el tema de la emergencia, obviamente, y de la defensa. Yo creo que hay otras materias donde pueden cumplir un rol sumamente importante y muchas veces cosas que no se saben. O sea, que hoy día haya una posibilidad remota, pero posibilidad de que se conecte Chile continental en el sur, en la Patagonia, es producto del trabajo de la fuerza de trabajo de las Fuerzas Armadas. Y es un rol que muchas veces no se conoce, que es completamente oculto, como si nos diera vergüenza el trabajo que ellos están realizando. Y creo que en general hoy día los chilenos tienen una buena apreciación de sus Fuerzas Armadas, una buena apreciación de Carabineros, y lo que falta es poder generar más trabajo mancomunado. Yo creo que ahí es donde la apertura está.
Ellos están abiertos a conversar todo tipo de integración, ver cómo... A mí me ha tocado la Comisión de Defensa, la integración de las capacidades diferentes, el tema de los homosexuales. Yo creo que son todos temas que hoy día no son tabú y que se pueden conversar con ellos. Lo que falta, creo yo, es el espacio real de esa integración en el día a día, no en la catástrofe, no en la defensa, sino que en el día a día con la sociedad civil. Un alcance teórico, breve, claro. Que estamos un error los cuatro, que vale la pena, me lo escribió un abogado. La violación de los derechos humanos es el alcance, o más bien el deber del instituto de defender a los ciudadanos respecto de los abusos del Estado. Sí. En el caso del asesinato de un criminal, es una precisión teórica, es un delito criminal, que no es exactamente lo mismo. O sea, es re importante. El espíritu de lo que dice Pedro lo comparto, pero solamente una precisión. Y segundo, ¿vamos a cambiar de tema? Sí. Ya. Quería una propuesta para el senador del Norte y para Pedro sobre el tema. No, mire, Chile exporta en promedio los últimos 4 años $4.500 millones en recursos naturales, cobre, litio y compañía. Estados Unidos estoy estudiando sobre el tema de las catástrofes, cómo lo hacen los países, asumiendo que hay un factor humano en la catástrofe. Está el FEMA, digamos, partamos por ahí. Claro, pero para ser preciso, las catástrofes chilenas no son culpa de la naturaleza, tienen un factor humano. O sea, el riesgo en la definición es amenaza más factor humano, vulnerabilidad. Que se construya en el lecho del río en Copiapó es culpa de nosotros. Que el río pase por ahí no es culpa del río. El río tiene memoria y pasa siempre por ahí. En simple, México y Estados Unidos han desarrollado fondos de prevención y de reconstrucción. ¿Por qué no aplicarle un impuesto del 1% a las exportaciones de cobre y litio? Podemos sofisticarlo sobre la idea de que el que tenga valor agregado pague menos impuestos para castigar al que exporta con bajo valor agregado. Y crear un fondo, como existe en muchos países, como el Banco Mundial ha abierto líneas de financiamiento a la prevención para un país como el nuestro, que tiene este factor humano en las catástrofes, que es permanente. A esta altura seamos mínimamente rigurosos todos los meses. Tenemos o es una aluvión, o una sequía, o un tsunami, en fin. Y tener un fondo que sumarían $500 millones, 450, al 1%. Atiendo que uno no puede proponer royalty para todo, porque hay como 3 royalties ya. Pero, ¿por qué no incorporar la idea de un fondo catástrofe, una idea que estoy planteando para el norte sobre todo y para el Chile, en un país que tiene esta naturaleza? Chile es una loca geografía, decía Benjamín sobre el caso, yo creo que se equivocó. Es Chile una esquizofrénica geografía. Parra decir una cosa más provocadora, que Chile no es un país, tiene un paisaje. 9:00 con 48 minutos. Temas complicados, los temas sensibles y los que generan debate. Hablemos el lunes por ADN 91.7, actualidad, deportes, noticias. Bueno, nos queda tiempo para... Está bien interesante la charla. Nos queda tiempo para una idea por este despacho, el proyecto que legaliza el cultivo de la marihuana. Pedro, partamos contigo. ¿Cómo observas este tema? Bueno, a ver, el diputado Juan Luis Castro asegura que gracias a la ley del tabaco no se va a poder fumar en todos lados. La diputada Uri Marisol Torres dijo, integrante de la Comisión de Salud, dice que otras vías de consumo quedan fuera de esta legislación. ¿Qué te parece esto que pasó? Bueno, ¿tenemos la cuña? Perdón, escuchemos la cuña, disculpa, tenemos las declaraciones, disculpa. Ha quedado refrendado que nunca, en ningún caso, se permitirá fumar marihuana en la vía pública o en lugares públicos abiertos o en lugares públicos dentro de un recinto privado. Llámese un restaurante, un mall al aire libre, donde la gente podría fumarse un cigarrillo, no va a poder hacerlo respecto de la marihuana. Es decir, la delgada línea roja entre lo público y lo privado está cautelada. Si bien es cierto, están restringiendo en algunos lugares, no hay ninguna prohibición respecto de consumir marihuana de otra forma, es decir, a través de aceite, a través de queque, es decir, podemos tener un lugar como Mampato, que es un lugar para niños, una persona perfectamente comiendo queques de marihuana o tomando aceite, etcétera. Hablemos el lunes y hablemos de todo. ADN 91.7, actualidad, deportes, noticias. El Mampato es un parque de juegos para niños, digamos. Sí. Pedro. Bueno, lo primero, contento con que se haya aprobado. Nosotros, aquí se fundieron dos mociones parlamentarias. Una es de amplitud, donde nosotros estamos promoviendo el autocultivo. Creemos en la libertad de las personas, creemos que dentro del hogar uno podrá estimar qué se consume o no, si alcohol, tabaco, en este caso cannabis. Lo importante es que acá estamos dando también un paso en dejar de lado el microtráfico. Al final las policías de nuestro país se desgastan en microtráfico y el microtráfico no solamente tiene, y el narcotráfico no solamente tiene el problema de la droga en sí misma, sino que toda la delincuencia alrededor de ello. Y por tanto las policías se van a concentrar
en lo relevante, en el tráfico profundo. Se van a dedicar a incautar lo que tienen que incautar y en definitiva a sancionar delitos graves y no pequeños consumos de hoy día de marihuana que además los jóvenes en nuestro país están alcanzando, ¿cómo se llama?, esta sustancia, o sea, este producto de muy mala calidad, porque es marihuana prensada, marihuana que al final hace muchísimo más daño, y por lo tanto hoy día en la libertad de cada una de las familias se podrá decidir si se consume o no se consume, si se planta o no se planta, y creo que ahí es poco lo que nosotros tenemos que hacer. Creo que en la libertad de cada hogar, creo que nosotros tenemos que generar las condiciones y la educación suficiente para que cada familia pueda decidir. ¿Estamos preparados, Alejandro, con esto? Esa es la típica pregunta. Como ser un papá que nos va a autorizar. Yo creo que pero por ejemplo, mira, estoy pensando lo siguiente. Si tú fumas marihuana y conduces. Por ejemplo. Yo creo que hay restricciones. Si tú tomas. Es que lo mismo. Yo pienso que la ley debería ser más simple de lo que está haciendo, porque dice que hay que cumplir 18 años, consumir en recintos privados, portar una cierta cantidad, y tú puedes cultivar hasta 6 matas por metro cuadrado. Yo creo que es media bizantina la cuestión. O sea, no hay que ser bastante más simple lo que ingresó. Exacto, le han ido agregando aderezo y al final te viene una cosa rococó, una cosa media rara la ley. Esto debe ser igual que el tabaco o igual que el alcohol. Tú puedes consumir, tú puedes plantar, y además mucho más la que vas a poner en tu casa que comprar esta porquería. Estoy de acuerdo con Pedro, y que envenena y además permite el crimen organizado. Y por otro lado, con limitaciones cuando tú conduces, porque cuando se discutió el tema del alcohol, del conducir bajo efecto del alcohol, yo dije, y en general conducir bajo el efecto de las drogas, en general, o estupefaciente, habría que aclarar, porque efectivamente producen alargamiento de las reacciones. Por lo tanto, es un peligro para el que conduce y es un peligro para los demás. Así que si la persona está conduciendo bajo el efecto del alcohol o de cualquier droga, debería tener una sanción agravante, y la persona que va a consumir entonces tiene que hacerlo con responsabilidad. Ahora, más que apelar a cárceles, aquí hay que apelar a la educación. Y a educación sin complejos, a educación abierta, informada, de manera que la persona que consume el alcohol sepa que el alcohol puede ser un muy buen compañero, pero un muy mal patrón. Y lo mismo pasa con la marihuana y con cualquier otra cosa que uno consuma. Lo mismo el tabaco. Pero confiemos en la educación, no podemos andar reprimiendo todo, porque además desgastas efectivamente a las policías. Yo les pregunto, ¿cuánto fue la última vez que aquí se descubrió un caso de lavado de dinero proveniente de la droga? ¿O cuándo fue la última vez que encontramos una mafia que está introduciendo droga a Chile? No tengo memoria. Hace décadas que no conocemos un caso. En cambio, conocemos que el animador de un programa de televisión fue detenido, estuvo más de un mes en el columpio, porque en su casa tenía marihuana y se juntaba con los amigos a fumar marihuana. Entonces, es una manera también de las instituciones de mostrar avances en la lucha contra la droga que es falso, que no es real, no nos están protegiendo. ¿Le interesa este tema? Sí, nosotros también como Fundación Progresa y como partido hemos hecho un libro que está en la web, la fundacionprogresa.cl, con la Open Society a propósito de financiamiento y transparencia. Dos cosas. Yo creo que hay que asumir que la despenalización no es un problema de sí o no, es un problema de cuándo, es irreversible. Lo segundo, yo tengo esperanza, como lo dijeron los parlamentarios, estoy completamente esperanzado que esta es una política que puede abrir nuevos cauces, pero soy escéptico en la promesa, me explico. Ningún país del mundo, hasta el famoso Holanda, la famosa Holanda, que es la referencia mundial, ha logrado disminuir el consumo. Lo que existe en los países sofisticados, desarrollados, vanguardistas que han hecho un control de daño. Me explico en simple. Francia, Inglaterra, España tienen cifras alarmantes de crecimiento por consumo y tráfico de droga. ¿Qué es lo que tiene Holanda? Logra contenerlo. Esta nueva política que el Parlamento está sacando me parece estupenda en tanto control de daño. Yo no crearía la expectativa de que de ahora en adelante, o noticia, va a disminuir el consumo. Las drogas llegaron para quedarse. O sea, es terrible lo que quiero decir, pero mi esperanza es que haya menos muerte, menos intoxicación, menos desesperanza, que en Cerro Navia, en Conchalí, donde la droga no es como en el Barrio Alto, no un problema de hobby, es una condena, es un problema de seguridad, pero ser preciso. Una nueva política de droga en Uruguay, o donde se ha implementado, lo que uno habla es controlar el fenómeno. Ningún país del mundo, ningún gobierno ha logrado disminuir. Ahí la clave es lo que se dijo, en la educación, todo lo que tú quieras, pero en los hechos, las drogas llegaron para quedarse en el planeta para siempre. Ojalá algún día se logren erradicar, pero pasó lo mismo con el alcohol. Desde la ley seca lo que ha habido en el mundo es un aumento sistemático de consumo. En Chile lo más grave es el alcoholismo. Y con los impuestos, lo que tú dices, con la educación, ¿qué se ha logrado? Que los cabros jóvenes pensamos todos, que están tomando de manera más responsable,
que la ley Emilia. Estamos logrando por un conjunto de debates públicos educarnos todos. Entonces hoy día cualquier persona se toma 2 copas de vino delante tuyo, tú eres capaz de decirle, epa, te pido que no manejes. Hace 3, 4 años, delante tuyo se tomaba 3, 4 copas. Se avanza poco porque hoy día, por ejemplo, los jóvenes tienen un accidente y huyen. Sí, por eso soy escéptico. Lo que digo es que el Parlamento está llamado a hacer leyes positivas, bien inspiradas, pero no creemos, lo que yo creo que es un problema en todos los gobiernos del planeta hoy día, que gobernar es decepcionar. Tú haces campañas con una cantidad de promesas, pues das puras explicaciones, es que en realidad no me alcanzaba, es que no. Seamos precisos, esta nueva ley de droga es una super noticia, del punto de la libertad de los derechos individuales, super noticia, pero el punto del impacto de la política pública va a tener una posibilidad de controlar el daño y no de disminuir. Me parece clave aprobarlo, estoy a favor, voto a favor, apoyo esto, pero no quisiera que creáramos la idea que se va a abrir un nuevo escenario para el país en materia de droga. Claro, llama la atención. Hay harta expectativa respecto de lo que va a pasar con este tema. Nos tenemos que ir, faltan 4 minutos para las 10 de la noche. Hay harta gente escribiendo al programa, los saludamos cariñosamente a todos, pero nos pilló el tiempo. La próxima semana nos preocupamos de eso. Alejandro Guillé, Pedro Brown, Marco Enrique Sominami. Estuvo interesante el debate, Marco, respecto de tus canas, viejo, en esa entrevista. Sí, la guata, espérate. Estamos muy hermosos. Cuestionaron las canas de Marco Enrique Sominami, ¿eh? Oye, las canas... Es más sexy. No sé, eso que lo responda Karen, dices tú, no eres tú el llamado, perdón. Claro, exactamente. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos el próximo lunes. Abrazos. Fue una hora de conversación sobre los temas que nos importan a todos. Actualidad, política, contingencia y un punto de vista independiente. En una semana más, nos volveremos a encontrar para que hablemos el lunes. Una tribuna con opinión y debate para que saques tus propias conclusiones. ADN 91.7. Actualidad, deportes, noticias.